¿Es un comportamiento alcista o es un comportamiento estable o es un comportamiento a la baja? Adelante, Steve. Actualmente es un comportamiento alcista. Exactamente, exactamente. Inclusive, la semana pasada, acuérdense que el Banco de México dio a conocer un incremento en la tasa interbancaria de de medio punto porcentual, es decir, estaban en 6%, ah, este, hace un par de semanas y la semana pasada se dio a conocer un incremento del 6,5%. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de la economía, con la forma como se va manejando la política económica, la política monetaria, en ese caso por parte del Banco de México. Recordemos que es una de las funciones, una de las facultades que tiene el Banco de México, el manejo de la política monetaria. Entonces, a través de esta facultad que tiene, es como se dio a conocer un incremento del medio punto porcentual o de 50 puntos base. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que 100 puntos base es igual a un punto porcentual? Es decir, 100 puntos base es igual a un punto porcentual. Entonces, si estamos hablando de medio punto porcentual, es que la tasa de interés incrementó 50 puntos base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como bien dices, Steve, la tasa de interés muestra un incremento a la alza. ¿Eso a qué se debe, Steve? ¿Cuál es el fundamento, cuál es el origen del por qué el Banco de México esté ejerciendo esa presión de incrementar tasas de interés a nivel nacional, a nivel Mm, local? princip- Principalmente Sí, es adelante. para tratar de erradicar la inflación y pues básicamente es un comportamiento muy similar al que tiene Estados Unidos, porque hace no mucho tiempo, 2 semanas, una semana, igual Estados Unidos Ujú. aumentó en 50 puntos base su tasa. Ajá. Exacto, pasó del punto 25 al punto 75, ¿verdad? Ahí sí tiene estas mucho más bajas que nosotros. Exista. ¿Ustedes considerarían que es momento de que las empresas puedan este, estén al pendiente de estos incrementos que están viendo en tasas de interés para poder también poder cubrirse con ciertos derivados en cuanto a tasas de interés, tipos de cambio o precio? ¿Ustedes consideran que sería el momento adecuado en que las empresas tuvieran que hacer ciertas acciones tendientes a tomar coberturas? ¿Sí o no y por qué? Adelante, Michelle, por favor. Pues yo considero que sí, profe, Ajá. porque de acuerdo a, no sé, estos dos últimos años de pandemia, pues la Ujú. economía a nivel mundial, o sea, dejando de lado solamente a México, pues se vio muy perjudicada sobre todo en este ámbito, profesor. Ajá. Es decir, miren, hay muchos elementos que nos pueden hacer pensar que sí, efectivamente, la tasa de interés doméstica, o es decir, la TIE famosa, lo que conocemos como tasa de interés interbancario libre, va a tener una tendencia al alza. ¿Hasta dónde? No lo sé. Tal vez a finales de este año podría llegar al 8% y les voy a decir por qué. La inflación no cede. La inflación no cede. Entonces, para poder motivar un poco el interés de los inversionistas por invertir en México, tanto nacionales como extranjeros, porque hay que considerar que mucho extranjero viene a invertir también en, en capital, vamos, en inversiones especulativas, en la bolsa, en fondos de inversión, y cambian sus dólares y los invierten en pesos para ganar tasa de interés en pesos, y después, cuando ya no les conviene o no quieren ya estar en México, cambian nuevamente solicitan su dinero en dólares y se van. A esto se le llama capital golondrina, eso lo habíamos comentado en alguna ocasión, no sé si lo recuerdan. Es decir, en México hay dos tipos de inversiones, la directa y la indirecta. La directa es aquella que viene a generar fuentes de empleo, viene a generar empleos, viene a crear empresas, viene a producir, viene a generar producción para que califica o que se contabiliza dentro del PIB, Producto Interno Bruto. Esa es la inversión extranjera directa.
a generar, invertir en especulación, ¿qué les diré? Invertir en la bolsa, invertir en la banca, invertir en fondos de inversión, aquella que viene a ganar dinero, nada más a especular. No le interesa crear fuentes de empleo, ni mucho menos, viene nada más a ganar capital, viene a incrementar las ganancias. Eso se le llama inversión extranjera indirecta y por supuesto es especulativa, es nominalmente especulativa y tradicionalmente especulativa. Entonces, no es muy deseable. Sin embargo, bueno, pues le da flujo al país, le da entrada de divisas por ese concepto y por eso ese sería su lado positivo. Pero en realidad, cuando hay una mala noticia o no le conviene o ya no le conviene tener ese dinero o estar ese dinero aquí invertido en México, pues se va en el menor tiempo posible, de un día para otro, vuela y se va. Por eso se le llama capital golondrino también. Ahora bien, decíamos que si ustedes consideran que sea momento de que las empresas volteen a lo que va al futuro y más bien vean al futuro y empiecen a tomar acciones para poder tomar coberturas. Creo que sí es el momento. Ahorita se prevé, repito, ahorita la tasa de interbancaria está en 5.5, 6.5%, pero se prevé que para diciembre puede estar en un 8 o 9%. Si fuera el caso, entonces las empresas tendrían que tomar coberturas por lo menos a un año, a 2 años, dependiendo de qué tipo de coberturas tomen. Si toman, por ejemplo, swaps de tasa de interés, pues aquí sería coberturas al tiempo que dure el crédito que están solicitando. Y miren, creo que es momento oportuno ahorita para que las empresas tomen financiamientos de largo plazo con tasas de interés todavía atractivas. Porque, repito, hacia finales de este año, las tasas de interés van a tener que incrementarse por dos motivos. Uno, porque no es posible que un inversionista hoy en día esté ganando tasas de interés negativas, es decir, más altos que la inflación, perdón, menores que la inflación, por lo cual le lleva a obtener tasas de interés reales negativas. Recordemos que la tasa de interés real es aquella que existe, la nominal menos la inflación. Si la nominal está ahorita en alrededor, vamos, del 15% menos la inflación, que es el 7 punto y pico por ciento, pues estamos hablando de una tasa real del 9%. Son muy altas las tasas reales en México para efectos de los créditos que cobra la banca, es decir, hablando de tasas activas. Pero si hablamos de tasas pasivas, son muy bajos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que están obteniendo ahorita los inversionistas no alcanza a resarcir el efecto de la inflación. Por lo tanto, su dinero está perdiendo valor, aún teniéndolo depositado en el dinero, está perdiendo valor, porque el banco, el sistema bancario o el sistema financiero no es capaz de reponer el efecto inflacionario que está teniendo el dinero. Repito, la inflación al mes de febrero, anualizada, por supuesto, cerró en 7.3%. Y tenemos una tasa de interés que apenas se actualizó al 6.5 porque la traemos del 6. Pues imagínense, claro que no hay correspondencia. Sin embargo, se están haciendo acá y se están llevando a cabo acciones para poder hacer esa tasa de interés pasiva, hacerla atractiva para el inversionista. No sé si me estoy explicando. Si hay dudas, por favor, adelante. Ahora, en precios, muchachos. El precio de los productos también se está elevando. No se diga lo de ciertos productos básicos. Por ejemplo, ahorita en el trigo que mayormente produce Ucrania justamente y Rusia, fíjense nada más lo paradójico de la situación, que los dos países que están ahorita en guerra son los mayores productores de trigo a nivel mundial. Entonces se prevé que hay una escasez de trigo a nivel mundial y obviamente al haber escasez, ¿qué pasa? Pues los precios tienen que incrementarse. Entonces, no sería nada difícil que al rato veamos el pan y todos los derivados del trigo con fuertes incrementos, derivado de la escasez, además, o inclusive escasez de esos productos. Por otro lado, también hay ciertos productos de consumo generalizado que están incrementando. Entonces, vamos, viendo que viene una alza paulatina, pero sin alto, vamos, sin tope, paulatina, pero va avanzando, creo que es momento de, sobre todo, cubrir materias primas. Vamos, el petróleo, por ejemplo, pues ese ya fue ya pasó su tiempo de haber sido cubierto, pero no sabemos por el efecto de la guerra,
y más adelante qué vaya a proponer los países, qué vayan a proponer los países árabes, porque son los mayores productores de petróleo. Entonces, si Arabia decreta un incremento en el precio internacional del petróleo porque así le convenga, pues esto va a suceder. Y obviamente, pues va al alza también muchas materias primas que son derivados del petróleo. Entonces, el escenario en el que estamos, el escenario macroeconómico en el que estamos inmersos ahorita, no es nada favorable para todos, no es nada favorable. Por lo tanto, sí es momento de que las empresas revisen qué, aparte del balance, qué parte de los activos financieros sí pueden cubrir, por lo menos en tasas de interés que son de largo plazo, ¿verdad? Y tal vez algunas opciones también que también pudieran llevarse a largo plazo para poder proteger precios tanto de materias primas como de productos terminados y de otros activos también. Entonces, hablando de expectativas alcistas y a la baja, es momento de ver este tipo de contratos de derivados para poder cubrir dichos riesgos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? Alguien tenía un comentario por ahí, me alzó la mano. Déjenme ver. Y me gusta que haya comentarios. Adelante, Salvador, por favor. Buenos días, profesor. Buenos Yo días, Salvador. tengo una duda. Por ejemplo, ve que hay los títulos llamados CETES que son expedidos por el Claro. gobierno para... Aquí tengo una duda. Por ejemplo, en caso de que la tasa de interés, por ejemplo, llegara a un 9%, ¿existe la probabilidad de incobrabilidad? O sea, A de ver, impago dame un segundito. por parte Dame un del... segundito.